Pablo, ¿ok? Pablo está escribiendo a su discípulo. El discípulo de él se llama Timoteo. Timoteo es un joven. Pablo ya está anciano y el que va a tomar su lugar va a ser este joven llamado Timoteo. Es uno que está empezando en las cosas de Dios. Pero este chico, según la versión que nos dice Pablo, había sido instruido en la palabra de Dios desde pequeño. Es decir, desde niño solía ir a la sinagoga. En ese tiempo no se llamaba iglesia, sino se llamaba sinagoga. Así que él sinagogaba. Él se iba a la sinagoga desde niño. Él conocía la escritura. ¿Cuántos de aquí han ido o son desde cuna a la iglesia? ¿Puedo ver sus manos? ¿Cuántos han ido desde cuna a la iglesia? ¿Desde bebés? Ok, hay unos cuantos, es decir, la mayoría me imagino que son nuevos, ¿verdad? Ok, entonces el texto bíblico dice que este niño, o este joven ya Timoteo, el 15 dice, y que desde la niñez ha sabido las escrituras. O sea, él sabía la escritura ¿desde cuándo? Desde la niñez. Él conocía a Timoteo la escritura. Él había leído la escritura desde niño. Tu abuela le había enseñado, la abuela Loida le había enseñado la escritura, así que él conocía la escritura. Pero ¿para qué le servía, según Pablo, a Timoteo las escrituras? ¿Cuál era el fin de que él supiera las escrituras? ¿Para qué le iba a ser útil? Según 2 Timoteo 3:15, pregunto. Exacto, para la salvación, pero también dice salvación ¿en qué? Por la fe en Cristo Jesús. Escucha lo que voy a decir. La escritura tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito de la escritura? El propósito de la escritura es que tú sepas acerca de la salvación. ¿Me entiendes? Ese es el propósito, que tú sepas acerca de ¿qué? De la salvación. Si tú vas a una reunión y no te enseñan cómo es la salvación, usted perdió su tiempo. ¿Está entendiendo? Porque el propósito de la escritura es que usted entienda cómo se salva el pecador. Y dice que esa salvación es por la fe ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces cualquier reunión que tengamos, en cualquier lugar del mundo, pero si tú asistes a ese lugar y no te han enseñado cómo se salva el pecador, cómo se salva el hombre, usted perdió su tiempo. Porque la finalidad de la escritura es que usted sepa cómo se salva. Y yo sigo insistiendo en esto, porque estoy leyendo en la Biblia que este joven sabía la escritura y le servía para que él entienda cómo se salva. ¿Me entiende? Y ahí está claramente que la salvación es ¿por qué? Por su santidad de usted, por sus obras. Si yo le hablo esta mañana sobre la santidad, ¿le estaré hablando de la fe? No, estoy hablando de que usted tiene que esforzarse para ser santo. Eso no es hablarle de la palabra. Y mucha gente habla de la santidad. Hay predicadores que hablan mucho de la santidad. Sí, la gente dice, me falta ser santo. Tiene razón ese predicador. Y no, es que ese no es el tema de la Biblia, la santidad. El tema de la Biblia es la salvación por la fe en Cristo Jesús. Porque nadie de nosotros es santo. Así que si yo te voy a decir que sea santo, primero tengo que predicarme a mí. Yo tampoco soy santo. Y como no soy santo, necesito ¿de quién? De Jesús. Jesús dijo, no he venido a llamar a justos, a santos al arrepentimiento, sino ¿a quiénes? A los pecadores. Entonces, ¿cuál es el pecado de la iglesia? El pecado de la iglesia es que hasta ahora no se define. No quiere saltar la salvación que nos viene a través de Jesucristo. Cantamos, oramos, hacemos vigilias, pero la predicación es cristocéntrica. ¿Esa predicación está hablando de Jesús o está hablando de mí? Porque si habla de mí, ¿sabes cómo se llama esa predicación? Homocéntrica. Homo viene de hombre, porque se basa en ¿qué?
en mi experiencia, se basa en mi testimonio, en mis obras. ¿Entiendes? ¿Estoy hablando de quién? De mí. La predicación no debe ser homocéntrica. Yo no tengo por qué hablar de mí. La predicación es cristocéntrica, porque ¿a quién exalta? ¿De quién habla? ¿De quién predica? ¿A quién se le exalta? Es a Jesús. Por lo tanto, la predicación no debe ser homocéntrica, que hable de mí, sino tiene que ser cristocéntrica. Y usted mira, pastor, pero en la Biblia hay la historia de Abraham, hay la historia de Daniel. ¿Y por qué yo no hablo de la historia de Daniel? ¿Por qué no hablo de la historia de Abraham? ¿Por qué no hablo de la historia de Moisés? Estoy hablando de Moisés. Si sabes que Abraham, Jesús dice, Abraham vio mi día y se gozó. Abraham hablaba de quién? De Jesús. Moisés, ¿de quién hablaba? De Jesús. Todos los siervos de Dios, todos los instrumentos de Dios que están en la palabra, hablaban de quién. ¿Acaso dijo Jesús, Moisés habló de mí? Dijo Jesús, Moisés habló de mí. Vamos a Juan, para que ustedes vean que eso es cierto. No me la estoy inventando. Juan, por favor. Juan, sí, el capítulo 5. Vamos, por favor. Anote, hermano. Estoy dando un estudio bíblico. No es tanto una prédica, más es un estudio bíblico. Juan 5. Cinco, 45 y 46. Fíjense lo que dice. Juan 5, 45 y 46. Y hasta el 47. Dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Alguien os acusa, dice ahí, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyerais a Moisés, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿de quién escribió Moisés? De Jesús. ¿Ah? Yo no puedo hablar de Moisés si no hablo de Jesús, porque Moisés, ¿de quién escribió? De manera que si leo Génesis, ¿a quién tengo que encontrar? Si leo Éxodo, ¿a quién tengo que encontrar? Si leo Levíticos, ¿a quién tengo que encontrar? Si leo Deuteronomio, ¿a quién tengo que encontrar? Si leo Números, ¿a quién tengo que encontrar? Esos son los libros de Moisés. 5 libros escribió Moisés. Dicen que Job también escribió Moisés. Serían 6. ¿A quién tengo que encontrar? Hermano, la Biblia es una narrativa acerca de Jesús. No de mí, no de ti. ¿Es de quién? De Jesús. El pecado de la iglesia hoy en día es no hablar de Jesús. Y usted póngase a pensar a cuántos eventos ha asistido. ¿Le han hablado de Jesús? ¿O le han hablado cualquier cosa menos del Salvador? ¿Le han explicado cómo usted va al cielo? Si le explicaron cómo va usted al cielo y cómo es la salvación, le han dicho la verdad. Pero si han agarrado la Biblia y han hablado y hablado y argumentado, pero no han hablado de Jesús, no le han dicho la verdad. El pecado de la iglesia entonces consiste en que la iglesia no quiere vivir por la fe. Que la iglesia no quiere predicar de Cristo y Cristo crucificado. No quiere hablar de la preciosa sangre de Jesús. Ese es el pecado de la iglesia. Cuando la iglesia no habla de Cristo, entonces la iglesia no tiene un Salvador. Oh, pero hermanos, si hablamos de Jesús, hablan como uno que te ayuda nomás. Pero Jesús más que te ayuda es tu Salvador, ¿entiendes? Más que tu ayudador, ¿quién es Jesús? Es tu Salvador. Y el mismo nombre de él significa ¿qué? Salvador. En el Antiguo Testamento hay una queja que Dios hace a su pueblo. Vamos por favor al libro de Oseas. Rápidamente, yo les dije que íbamos a leer algunos textos bíblicos. Oseas, hermanos queridos, 11. Mire, aquí hay una queja que Dios hace hacia su pueblo. Y mi mensaje se basa en este pasaje que voy a ver. Oseas, en el Antiguo Testamento, 11, por favor. Oseas 11. Mire lo que dice Dios en su palabra. Cuando Israel era muchacho, 11, ¿encontraron? Amén, gloria a Dios, ok. Cuando Israel era muchacho, dice, yo lo amé. ¿A quién amó Dios? A Israel. ¿Cuando era qué? Muchacho.
De Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban. Fíjate, Dios los llamaba. Dios los amaba, pero ¿qué pasaba con el pueblo? Sacrificaba ídolos. Ofrecía sahumerios. Con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no si quisieron ¿qué? Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto mi pueblo está herido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, absolutamente me quieren enaltecer. ¿Cómo le llaman? El Altísimo. ¿Pero lo quieren enaltecer? En las reuniones que hacen nuestras iglesias a nivel mundial, le llaman el Altísimo, le dicen mi Dios. Pero la queja de Dios es que no lo quieren enaltecer. ¿Y cómo puede ser posible que le llamen el Altísimo y por otro lado no lo enaltezca? ¿Y cómo es que no se enaltece a Dios? Cuando tú no hablas acerca de la salvación por la gracia. Cuando tú no hablas acerca de la salvación por la fe que viene a Jesucristo, a través de Jesucristo, tú no estás, ¿qué cosa? Enalteciendo al Señor. Te puedes llamar el Altísimo, pero si tú no estás aquí enseñando cómo se salva el pecador, cómo se va al cielo, porque es la Biblia. La Biblia es un libro es un mapa que te enseña cómo ir al cielo. Si eso no se enseña, no se ha enseñado nada. El tema principal de la Escritura es la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Voy a explicar de otra manera. Existen dos clases de adoradores, dos clases de creyentes. Aquellos que hablan de sí mismo y aquellos que hablan de ¿quién? De Cristo. Los dos hacen casi lo mismo. Los dos oran. Los dos hacen vigilia. Los dos ayunan. Los dos leen la Biblia. Son parecidos. Pero hay una diferencia que parece pequeña. El uno habla de sí mismo y el otro habla de ¿quién? De Jesús. Ahí está la diferencia. El uno está perdido y el otro está salvo. Yo no sé en qué lugar estás. ¿En el lugar de los perdidos o en el lugar de los salvos? Para eso tú tienes que entender cómo se salva. Entonces la Biblia es un libro que trata ¿de quién? De Jesús. De Jesús. Voy a tomar un libro de la Biblia, el libro de Génesis, el capítulo 4, y ustedes se van a dar cuenta que en el capítulo 4 la Biblia habla de Jesús. Vamos a ver, por favor. Génesis 4. ¿Cuántos conocen la historia de Caín y Abel? ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Vamos al capítulo 4 rápidamente. Miren lo que dice la Biblia ahí. 4. ¿Conoció Adán a quién? La cual concibió y dio a luz. Y dijo por voluntad de Jehová. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Caín fue labrador. Nos quedamos ahí. ¿Saben quiénes fueron nuestros primeros hermanos? Caín y Abel. Ellos fueron nuestros primeros hermanos. Ellos fueron nuestros primeros hermanos. ¿Y quiénes fueron nuestros primeros padres? Adán y Eva, porque de ahí venimos. Nosotros no venimos del mono, por si acaso. ¿Ah? Porque el mono tiene colas y pelo. Nosotros no tenemos cola ni pelo. Sí, a nosotros nos engañaron que venimos del mono. Nosotros venimos ¿de quién? De Adán y Eva. Ellos son nuestros primeros padres. ¿Ya? Si tú piensas que vienes del mono, pues mono eres. Pero no. Nosotros venimos ¿de quién? De Adán y Eva. Dios creó a Adán y a Eva. Y de ahí venimos. Adán y Eva, como ustedes saben, comieron del fruto y fueron echados ¿de dónde? Del paraíso, del huerto del Edén. Fueron echados, sí, eso, fueron echados. Ya no podían vivir porque habían
pecado. Ahora estaban fuera, excluidos de la gloria de Dios por su pecado. Ahora Dios les enseña cómo volver al paraíso. Y la Biblia es un libro que te enseña cómo volver al paraíso, cómo volver al huerto del Edén. ¿Cuántos quieren volver al huerto? Yo quiero volver al paraíso porque estamos excluidos por causa de nuestro pecado. Entonces la Biblia es un libro que te va a enseñar cómo volver al paraíso, cómo volver al Edén. Por supuesto, no con tus obras, porque tus obras, dice la Biblia, son como trapo de ¿qué? ¿Cómo son tus obras? Como trapo de inmundicia. Ya lo vamos a leer más tarde. Pero vamos. Cuando Adán y Eva tuvieron hijos, ¿lo tuvieron en el huerto de Edén o lo tuvieron fuera? Fuera. Por lo tanto, ¿cómo nacieron esos chicos? ¿Santos o pecadores? Pecadores, porque lo tuvieron ya cuando pecaron. Por lo tanto, nuestros primeros hermanos eran bien pecadores. Uno se llamaba Abel y el otro se llamaba Caín. Nacieron ya con tendencias al pecado, con inclinación a la mentira, con inclinación al mal. Eran pecadores. Ahora, ¿quién nació primero, hermanos? Caín, ¿verdad? Eso dice Génesis 4. Escuchen. En ese tiempo no había, ahora usted sabe si es mujercita o si es varón. En ese tiempo no había ese tipo de cosas para saber, ¿no? Sí, tomarse una ecografía, ¿no? Una radiografía y saber si es varón y mujer. Sucede que cuando nace Caín, miren lo que dice el texto, vamos a ver, no estoy inventando, dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz ¿a quién? Y dijo: por voluntad de Jehová. ¿Sabes cuál es el significado del nombre de Caín? Voluntad de Jehová. Eva le puso el nombre a Caín, ¿cómo se llamaba? Voluntad. Cuando Eva le dio el sexo a su hijo, se alegró y le llamó voluntad de Jehová. ¿Caín cómo se llamaba entonces? ¿Es bonito el nombre o no es bonito el nombre? Voluntad de Jehová. Le llamó a Caín voluntad de Jehová. Por voluntad de Jehová, el querido varón. ¿Estamos? Entonces ese era el hijo de Adán y Eva. ¿Qué significa voluntad de Jehová? Que es el deseo de Dios. Esa voluntad de Dios. Ese era el tema, ¿no? ¿Es la voluntad de quién? De Dios. ¿Ok? Entonces, ¿Eva estaba contenta o no estaba contenta? Eva estaba muy feliz porque su hijo no era mujer, sino era un... En esa época, los hijos varones, ¿por dónde iba a venir el Mesías? ¿Quién iba a ser el Mesías? ¿Iba a ser mujer o varón? Entonces, la pareja en el Edén sabían que Dios les había prometido un Salvador. Entonces, ellos estaban buscando un hijo varón, porque el Mesías iba a ser. Entonces Eva pensó que ese hijo era el Mesías. ¿Me entiendes? Ella pensó que ese hijo era el Salvador y le llamó voluntad de Jehová. ¿Ya? Así le llamó. Y ahí cuando nació su otro hijo, ¿dijo algo? No. Para Eva no fue tan significativo que nazca su segundo hijo, Abel. Así que simplemente a Abel le puso Abel. Pero a Caín, cuando Caín dijo, oh, este es por voluntad de Jehová he adquirido, se alegró porque era su hijo primogénito. Así que estaba feliz Eva. Los niños comenzaron a crecer, ¿verdad? ¿Usted cree que Adán y Eva no le contaron de que habían estado en el paraíso? Sí, le contaron. Adán y Eva le contaron a sus hijos acerca del paraíso. Y les contaron también que por su pecado estaban fuera del paraíso. Y los niños comenzaron a crecer. Ellos sabían cuál es el camino para volver a Dios. Caín y Abel sabían cómo volver a Dios. Ellos sabían cuál era el verdadero culto a Dios. Ellos nacieron bajo la visión de un verdadero Dios, porque sus padres les explicaron acerca de quién, de Dios. Y ellos sabían cuál era el camino para retornar al paraíso.
Pero dice que la Biblia que estos niños fueron creciendo, ¿verdad? ¿Cuál fue la profesión de Caín? Ingeniero, ¿no? En agronomía. Sí, labrador de la tierra. Caín decide ser. Y voy a explicar un poco qué es. El trabajo de labrador de la tierra es un trabajo donde uno pone mucho de sí, porque tú tienes que podar las plantas, ¿no? Usted tiene que podar las plantas, usted tiene que cuidarlas para que pueda ir creciendo. O sea, hay que tener cuidado de las plantas. Entonces uno pone mucho de sí. Cuando sacan sus frutos, uno se siente feliz, ¿no? Ah, me salieron buenos frutos. Ese era el trabajo de Caín. En cambio, Abel escogió otra profesión. ¿Cuál era la profesión de Abel? Pastor de ovejas. Él decide tener un rebaño, ovejas. Y estos niños ya eran grandes y jóvenes. Dice la Biblia, vamos a ver qué pasa, el 3. Vamos a ver el 4, 3, 3. Miren qué dice. Cuatro también, lean 4. ¿Ok? Los dos tienen un altar. En ese tiempo, hermanos, uno hacía un altar de piedra, ¿entienden? Y llevaba ahí su ofrenda. Está por un lado Caín, los dos al mismo tiempo trae su ofrenda. Abel también trae su ofrenda. Caín y Abel llevan su ofrenda. ¿Qué llevó Caín? Pregunto. ¿Qué llevó de ofrenda? Un fruto de la tierra. En su cosecha que él hizo, llevó un fruto de la tierra. ¿Qué llevó Abel? Una de sus ovejas más gordas que tenía, llevó. En esa época, cuando Dios aceptaba una ofrenda, ¿sabes qué caía? Fuego del cielo. ¿Caía qué? Entonces, significaba que Dios había aceptado la ofrenda. Mientras Abel llevaba la ofrenda, la puso ahí, cayó fuego del cielo. Dios había aceptado la ofrenda. Y Caín, que era el mayor, dijo, wow, Dios ha aceptado, entonces Dios también va a aceptar mi ofrenda. Hermanos, y él esperaba que cayera fuego del cielo, pero no cayó. ¿Sabes qué pasó con Caín? Se amargó. Caín se amargó. El texto bíblico dice que también se entristeció porque todo eso ocurre. Dios no había aceptado su ofrenda. Él se enoja, él se amarga y se llena de ira. Se llena de ira. Entonces, ¿qué sucede? Cuando él se llena de ira, miren lo que dice el texto bíblico. ¿Qué hizo? Vamos a ver. Pero no miró con agrado a Caín a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está. Con todo esto a ti te será tu deseo y tú te enseñarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, ¿y qué dice? Hermanos, esto es terrible. Este es el primer asesinato que la Biblia registra. Es la primera muerte. Fue en una familia, entre hermanos. Yo me pregunto esta mañana, ¿por qué Caín mató a Abel? Otra cosa más, ¿por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? ¿Y por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel? Pregunto a la iglesia, ¿por qué creen que Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Pero ¿cómo tú sabes que no dio de todo el corazón? Esa es una suposición tuya. No dio todo completo. Pero si yo leo el texto, los dos trajeron una ofrenda a Jehová. Caín trajo también una ofrenda para Jehová. ¿Entiendes? Sí la trajo. El texto dice que dijo, o lo trajo para el demonio.
¿Para quién llevó Caín su ofrenda? El texto bíblico dice que llevó la ofrenda para Jehová. Él se la dio, ¿a quién? A Jehová. Abel también hizo lo mismo, llevó la ofrenda ¿para quién? Y aquí viene mi pregunta: ¿por qué Dios rechazó a Caín y a su ofrenda? ¿Y por qué aceptó a Abel y a su ofrenda? ¿Cuál es la diferencia? Yo no veo que Caín haya dado de mala gana, porque el texto dice que lo dio ¿para quién? Para Jehová. Él no lo dio para otra persona, él dio esa ofrenda para Jehová. Hay muchas personas en el mundo que también que dan ofrendas a Jehová, ¿o no? Pero no se van a salvar. ¿Entiendes? Hay mucha gente que da su vida por el evangelio y no se van a salvar. ¿Me entiendes? Hay mucha gente que hace cosas para Dios pero no se van a salvar. Y es que ese es el tema. Unos se salvan y otros se pierden. No todos se van a salvar. ¿Y por qué unos se pierden y por qué otros se salvan? Ese es el tema de esta mañana. Con la ayuda de Dios lo estamos resolviendo. Pero todavía no hemos resuelto la pregunta: ¿por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín? No me diga que Caín dio de mala gana, porque eso no dice el pasaje bíblico. ¿Entiendes? No me diga, porque cuando yo era chiquito mi maestra me decía, yo le decía: profesora, ¿y por qué Dios rechazó a Caín? Y la profesora me decía: ¿sabes qué? Es porque Caín le presentó una fruta media podrida. Así me decía: eso no dice el texto bíblico. El texto bíblico no dice que presentó una ofrenda, una fruta podrida. Tampoco dice que lo presentó de mala gana. No dice el texto bíblico así. ¿Entiendes? Entonces todavía no hemos resuelto, ni mi maestra podía resolver la pregunta: ¿por qué Dios rechaza la ofrenda de Abel? Cualquier cosa que se diga es suposición. Si tú dices que lo dio de mala gana, el texto no dice eso. Y estás inventándole la palabra. ¿Entiendes? Entonces todavía viene alguien, me podría decir esta mañana por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín. Porque lo hizo con toda fe. Va por ahí, está cerca. Miren, escucha, la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, amén. ¿Cuál es el problema de Caín? Exacto, Caín no está presentando lo que Dios exigía. Caín, ¿qué tenía que presentar? Lo que Dios había dicho: sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Caín tenía que presentar sangre, porque la única manera de acercarse a Dios era a través de un sacrificio. ¿Estamos? Ese fue el pecado de Caín. No quiso presentar sangre, no quiso presentar un sacrificio, no quiso presentar un cordero. ¿Entiende? Desde Génesis Apocalipsis la Biblia nos habla del cordero. ¿Se acuerdan cuando Juan vio a Jesús? ¿Qué dijo? He aquí el cordero de Dios que quita el pecado. ¿Ya estás entendiendo ahora? ¿Qué hace la diferencia? ¿Presentar qué? Un cordero. Él no quiso presentar un cordero. Él presentó una ofrenda. No dudo que fue de las mejores ofrendas de su cosecha. Se la presentó, pero ¿por qué Dios la rechazó? Porque las personas no vuelven al cielo a través de sus obras, sino que vamos al cielo a través del sacrificio de Jesús, a través de la fe. ¿Ahora está entendiendo cuál es el pecado de la iglesia? El pecado de la iglesia es no centrarse en la fe, es no enseñar acerca de Jesús. Tú puedes hacer cantar, tú puedes hacer vigilia, tú puedes ofrendar, tú puedes hacer muchas cosas religiosas, pero si tú no estás centrado tu vida en Jesucristo, si tú no tienes como tu único y perfecto Salvador, nada de lo que hagas sirve. La única forma de ir al cielo es a través del sacrificio de Jesús. Amén. ¿Me estás entendiendo? Y si un predicador no habla de la cruz, si no habla del sacrificio de Cristo, del derramamiento de sangre, no ha dicho nada. Ha perdido usted su tiempo, ha gastado su dinero. Yo he entendido en la Biblia que es a través de Jesús que el hombre va al cielo, que no hay otra manera. Hermanos, ese pecado que cometió Caín lo cometen hoy mucha gente. O que Caín presentó esa ofrenda para el diablo. ¿Para quién lo presentó?
El texto dice que para Jehová, pero Dios le rechazó, porque esas obras que estaba presentando eran frutos de la tierra, y la tierra estaba maldita. ¿Se acuerdan? Que Dios había maldecido ¿qué? La tierra, frutos y cargos te producirá. Él no tenía que presentar frutas, él tenía que presentar a un cordero, porque la Biblia dice que tú eres salvo con la sangre preciosa de Jesús. Tú has sido rescatado, no con oro, no con plata, sino con la sangre preciosa de Jesús, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. ¿Se dan cuenta, hermano? Entonces, ¿cuál es el pecado de la iglesia? ¿Cuál es el pecado de la iglesia? ¿Cuál sería el pecado de la iglesia? Hermanos, de todo corazón, yo estoy sumamente preocupado porque han dado varias iglesias y yo muchas veces escucho, pero cuando yo no veo que están predicando de Jesús, yo digo, tanta gente reunida, ¿para qué? Si no se está hablando del Salvador, se está hablando del hombre y no se está hablando de quién, de Jesús. Entonces la Biblia es un libro que trata de quién, de Jesús. Y vamos al Nuevo Testamento porque hay otra historia ahí, y con esto voy culminando. Miren al Nuevo Testamento, Lucas. Esta es la historia del fariseo Caín, el del publicano Abel, en una versión del Nuevo Testamento. San Lucas 19, ¿sí? A ver. Un ratito, a ver, creo que es. Un ratito, creo que es. Sí, 19, a ver. Lucas 19. A ver. 18. 9. Escúcheme, esta es la parábola del fariseo Caín y del publicano Abel en la versión del Nuevo Testamento. A unos que confiaban en sí mismos como justos, a los otros, dijo también está, dos hombres subieron al ¿dónde? Uno era fariseo. ¿Es parecido al Génesis o no? En el Génesis dos hombres hacen su altar, ¿verdad? Y aquí en el Nuevo Testamento dos hombres van al templo a orar. Uno era fariseo y el otro ¿qué? Publicano. ¿Qué más dice? El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros, ladrón, injusto, adúltero, ni aún como este pobre. Miren la oración del fariseo. ¿Iba o no iba a relacionarse con Dios? ¿Iba o no iba al templo? Sí. ¿Amaba a Dios? Sí. Amaba a Dios. ¿Y cómo era su oración? Veamos dónde está el pecado de este hombre. Dice que él oraba así: Señor, te doy gracias porque no soy como él, como el que está en la taberna tomando. Señor, te doy gracias porque no soy como el que se droga. Te doy gracias, Señor, porque no adultero. Te doy gracias, Señor, porque no robo. ¿Cuántos dan gracias a Dios así? Hay muchos cristianos que dan gracias a Dios por eso. Antes yo era borracho, ahora no. Es la oración del fariseo la que está haciendo. Antes fumaba, ahora no, gracias a Dios. Eso está orando el fariseo. El fariseo ora: Señor, te doy gracias porque no soy como los otros. Como yo no adultero, yo no robo, más bien diezmo y ofrendo. Te doy gracias. ¿Y le da gracias a quién? A Dios. ¿Está bueno o no? Le da gracias a Dios. ¿Y tú no le has dado gracias a Dios por eso? ¿Y sabes cuál es el otro problema? Se compara con el otro. Ah, no, Señor, yo soy mejor que el otro. La Biblia no dice que tú eres mejor que el otro. La Biblia, ¿sabes qué dice? No hay justo ni uno.
¿Cómo tú dices que eres mejor que el otro? No hay justo ninguno. Vamos a ver la oración del otro, de Abel, del publicano. ¿Cómo es la oración? Vamos a ver. Dice así la oración. Mas el publicano, el 13, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Quién salió justificado? ¿Y por qué salió justificado el publicano? ¿Sabes qué decía? Se golpeaba el pecho, dice, y decía, sé propicio a mí. Esa palabra gilasterión en griego, propiciar, es sangre. ¿Entiendes? Sangre. ¿Qué está presentando el publicano? Sangre. La palabra propicio viene de propiciar, viene de sangre. Está presentando sangre. Él no confía en sus méritos. Hace obras, sí, pero él no confía en sus méritos. Él no cree que sus méritos le dan puntos para el cielo. Él cree que la propiciación, sé propicio a mí, pecador, dice, ten misericordia de mí. Hermanos, ahí está la diferencia. Tú te vas a salvar no porque eres bueno, no porque eres mejor que tu vecino, no porque das más plata en la iglesia. Eso no te lleva al cielo. La única manera de que tú estés en el cielo es por medio de Jesucristo. Aplausos para él. Hay un único líder, hay un único rey de reyes y señor de señores. Hay un único que la Biblia dice que es el alfa, la A y la Z, el principio y el fin. Hay un único Dios que tiene que ser adorado y reverenciado, y a quien tú tienes que reconocer todos los días de tu vida como tu único y perfecto Salvador. Se llama Jesucristo de Nazaret. La predicación de Él es la que se necesita hoy en la iglesia. Hoy se necesita devolverle el púlpito a Jesucristo. Hablar menos de nosotros y hablar más de ¿quién? Porque Caín se perdió por no hablar de Cristo. El fariseo se perdió por no hablar. Y la iglesia se perderá si es que no habla de Cristo. Esto hay que predicarlo todos los días. No, que ya lo saben los hermanos. Hermano, que este es el pan. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Es decir, es tu alimento. Jesús es el pan que debe ser expuesto, predicado, enseñado, entonado, cantado. ¿Quién es? Todos los días. No hay momento que nosotros no podamos hablar de Jesús, porque Él es el que salva. ¿O hay otro que salva? Yo no conozco. El Papa no salva. El Machi tampoco salva. ¿Salva a quién? Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Si tú no vienes a Él, no hay nada que te pueda salvar. No, pero pastor, yo soy bueno. Respeto mi matrimonio. Así respetes a tu matrimonio. Pero si tú no estás en Cristo, nada te va a salvar. No, pero yo doy mucho dinero a la iglesia. Está bien, pero eso no te va a salvar. ¿Te salva quién? ¿Se acuerdan de esa canción? Ninguna religión podrá cambiar mi fe. La sangre de Jesús solo lo puede hacer. Es solo a través de la sangre preciosa de Jesús que nosotros somos limpiados para la vida eterna. No hay otra manera de que limpies tus pecados. Es solamente a través del sacrificio que Jesús hizo ya hace 2000 años atrás, como tú encuentras la total limpieza de tus. A su nombre sea la gloria. Amén. Tengo algunas Biblias al final, ¿no? Si quieren me avisan. Tengo 3, 4 creo que me quedan. Y los estoy dejando a un precio módico. Dios los bendiga. Gracias.